Hoy celebramos la fiesta de la Navidad. En realidad, para ser exactos, la celebración, o mejor dicho, los textos litúrgicos varían si es en la víspera, si es en la misa de la aurora, si es en la misa del día. Hemos elegido el texto del día, que parece ser el más significativo, sobre todo porque el otro propuesto, que es el prólogo del Evangelio de Juan, es el que se va a leer en las lecturas del segundo domingo de Navidad, que es pronto. Entonces vamos a no repetir y vamos a tratar de hacer nuestra reflexión después de escuchar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Del Evangelio según San Mateo. Libro de la genealogía de Jesús. Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Fares engendró a Herón. Herón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos del destierro a Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliasín. Eliasín engendró a Azor. Azor engendró a Sodac. Sodac engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro a Babilonia, 14. Del destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14. El nacimiento de Jesús, Mesías, sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era una persona justa y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido.
cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada. Dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Palabra del Señor. El largo texto que acabamos de escuchar es uno de los posibles, como decíamos en la introducción, para las lecturas de la Navidad, que tienen distintos momentos según el horario que se celebre la fiesta. Y es un texto muy largo que, de hecho, más de una vez, porque la liturgia lo permite, se lee solamente la segunda parte. Sin embargo, pienso que es interesante pensar un poco y mirar un poco el texto completo, porque tiene unas riquezas que es bueno tenerlas en cuenta, aunque después no las tengamos, no las valoremos o no las miremos especialmente al hacer nuestra reflexión. Si el texto se ve, Mateo empieza destacando que Jesús nace y es hijo de David, hijo de Abraham. Y después empieza una larga genealogía. Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sutano, Sutano engendró a Perengano. Esta genealogía, ya la vamos a comentar enseguida, pero tiene una riqueza muy importante y es bueno tener en cuenta de entrada dos elementos. Primero, una genealogía, cualquier lector de la Biblia habrá visto que es muy frecuente que haya genealogías, que es un modo de tener un documento de identidad. Es decir, yo soy hijo de fulano, que a su vez es hijo de Mengano. Esto ubica a la familia, familia honorable, familia no tan honorable, si es un hijo de una familia que vale la pena y que entonces, esto se ve por ejemplo en la reacción que tiene Tobit cuando el ángel le dice que es hijo de fulano, hijo de Mengano. El ángel miente, pero eso es un tema que viene a otro caso. Pero entonces la genealogía apunta a destacar, y esto es por el motivo por el cual se ponen en los textos bíblicos, a destacar que tal persona es verdaderamente judío. Y entonces es hijo de Mengano, hijo de Sutano, y se puede remontar para poder conocer su familia. Incluso en el libro de Nehemías se puede ver, por ejemplo, la importancia de una genealogía para destacar el lugar sacerdotal de una persona. Esta persona es descendiente de Leví y por lo tanto puede ser sacerdote. Si no fuera descendiente de la familia de Leví, no puede ser sacerdote porque el sacerdocio en Israel es familiar, es de la tribu y no es vocacional. Bien, el texto entonces lo que nos va a decir de entrada es que Jesús, del cual va a hablar todo el Evangelio, es hijo de Abraham, hijo de David. Esto es hijo de Abraham, por lo tanto, el padre del pueblo judío, por lo tanto que Jesús es verdadero judío. Y además, teniendo en cuenta que el texto de Génesis 12 nos va a decir que en Abraham serán bendecidas todas las naciones, esto tengámoslo presente para lo que diremos más adelante, en Abraham van a ser bendecidas todas las naciones, pero es Abraham, y también que Jesús es de la descendencia de David. David es el rey del cual descenderá el Mesías rey que muchos esperan en Israel. Entonces, Jesús pertenece al linaje judío y pertenece al linaje mesiánico de David. Por lo tanto, del quien se va a hablar ahora, el texto nos ubica en
o hacia dónde quiere mirar el relato. El relato está armado, basta mirarlo fácilmente, en una estructura más bien mnemotécnica, en 3 grupos de 14, el número 7 ya sabemos en Israel es muy importante, en 3 grupos de 14, de Abraham hasta David, de David hasta la deportación en Babilonia y de la deportación en Babilonia hasta José. Estos 3 grupos de 14, como vimos, están estructurados de un modo muy simple y muy hasta tedioso, si se quiere. Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sutano. Hay algunos momentos en los cuales se hace referencia también a los hermanos, pero como se puede ver fácilmente, el rey Josías, sus hijos fueron reyes, entonces Josías engendró y sus hermanos porque también van a ser reyes en Israel, así que en este sentido cualquier judío lo sabía. Lo que sí es novedoso, y no es este el momento de hacer un análisis detallado, pero es bueno por lo menos tenerlo en cuenta, es que la estructura del relato, fulano engendró a Mengano, se rompe en 4 partes, en 4 unidades, se rompe para hacer referencia a mujeres. Engendró de Tamar, engendró de Rahab, engendró de Ruth, engendró de la mujer de Urías. Y entonces, estas 4 mujeres, obviamente algo está queriendo decir el autor del Evangelio. Lo que quiere decir el autor del Evangelio está en discusión, hay diferentes miradas de parte de los estudiosos, inclusive algunas nuevas contemporáneamente. Creo que, bueno, insisto, no es el caso de analizar. Uno de los temas clave es si estas mujeres están puestas para preparar a la 5ª mujer, María, la madre de Jesús, o no tiene nada que ver con María, la madre de Jesús. Entonces, algunos van a decir que son nacimientos milagrosos o que hay, como mojones en momentos clave de la historia de Israel, etc. Y hay otro grupo que sostiene que el tema de la madre de Jesús no tiene que ver, en este caso, con la genealogía. Personalmente creo que esto es así, porque de hecho el esquema es: fulano engendró de Mengana a tal, Mengano engendró de Sutana a cual. En cambio acá lo que se dice es: engendró a José, el esposo de María. No dice que engendró de María. Está bien, sabemos que, el relato lo va a decir, eso lo vamos a ver a continuación, María es virgen y entonces José no engendra de María. Pero entonces precisamente por eso me parece que la estructura del relato no apunta a María. En ese caso habría que ver por qué se incorporan estas 4 mujeres. Y la característica que muchos piensan, en la cual yo estoy de acuerdo, es que estas 4 mujeres son paganas. Y acá viene el tema entonces: si la genealogía está hecha para mostrar que alguien es verdadero judío, acá de entrada se está diciendo es verdadero judío, pero tiene abuelas, bisabuelas que no son judías. Esto es Rahab, esto es Tamar, esto es Ruth, y esto es la mujer de Urías elitita. Es decir, son mujeres que son paganas. Y entonces acá viene este Jesús, que es hijo de Abraham, en quien serán bendecidas todas las naciones. Este Jesús que al final del Evangelio va a decir que vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones. Este Jesús ya tiene a todas las naciones también en su sangre, porque él también tiene sangre no judía. Esto, por supuesto, se podría interpretar de un modo antisemita, cosa que de ninguna manera es lo que el texto quiere decir ciertamente. Simplemente destacar que no solo es judío, sino que también algo de sangre no judía Jesús tiene, y el anuncio al Evangelio entonces empieza a circular a todas las naciones, empieza a circular por su sangre. Pero vamos entonces al final. ¿Por qué? Porque toda esta genealogía también armada, fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sutano, de golpe se interrumpe con que José, que es hijo de Jacob, como el José del Antiguo Testamento, este José, que es hijo de Jacob, es el esposo de María, pero no dice que engendró a María. Perdón, que engendró a José, a Jesús de María. Este José era el esposo de María, de la que nació Jesús. Es decir, José no es el padre de Jesús. Y por lo tanto, toda esta genealogía pierde sentido.
esta genealogía queda truncada, porque Jesús no es hijo de José, y si Jesús no es hijo de José, no es hijo de Abraham, no es hijo de David. Acá es donde viene la segunda parte, la parte más conocida, pero además que empieza igual que la primera, como para decir, continúa así. Todo esto que quedó truncado, continúa así. El relato nos va a decir ahora que María y José estaban casados, pero todavía no vivían juntos. Se sabe que en Israel el matrimonio tenía dos partes. Una primera parte que era el contrato, en el cual los dos ya quedaban casados, aunque cada uno vivía en sus casas de origen, hasta que tiempo después, aproximadamente un año después, se hacía la fiesta de la celebración del matrimonio. Y entonces María y José estaban todavía en esa etapa previa. Los textos suelen hablar de comprometido para no confundir. Ahora, el relato nos informa que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo, cosa que nosotros lo sabemos. Y José decide retirarse, decide dejarla a María, decide separarse de María, y al decidir separarse de María, esto es en secreto. La pregunta que queda también es discusión entre los estudiosos, no es tampoco acá el caso, pero es si José decide repudiar a la madre de Jesús porque sospecha de adulterio, o si José decide dejar a María libre porque él sabe que lo que está engendrado es obra del Espíritu Santo y él no quiere ser obstáculo al proyecto de Dios en su mujer. Lo cierto, y esto es lo que importa en este caso, es que este José recibe un sueño como el José del Antiguo Testamento, donde Dios le habla diciéndole que él tiene un rol en esta historia. En esta historia que empezó con Abraham, con David, en esta historia José también tiene un rol, que es ponerle el nombre a Jesús. Poner el nombre es darle el apellido, para usar palabras de nuestro tiempo. Porque a partir de que Jesús pasa a ser hijo de José, porque José le dio el nombre, Jesús pasa a ser Jesús, hijo de José, Yoshua ben Yosef. Jesús, hijo de José. Pero entonces, si Jesús ahora es hijo de José, es hijo de Abraham y es hijo de David. Y entonces toda esa genealogía ahora encuentra su pleno sentido, porque también José tiene un rol en toda esta parte de la historia. El rol de darle el apellido, de ponerle el nombre a Jesús. Y acá entonces cierra toda esta genealogía, y por eso el Evangelio nos va a decir que José entonces, cuando se levantó, tomó a María como esposa, y termina el Evangelio como reforzando la idea que sin que vivieran juntos, sin que tuvieran relaciones, nace Jesús, como para evitar cualquier sospecha de que el nacimiento fuera obra humana. El Evangelio lo que está señalando, y esta es la clave fundamental, es que Jesús es fruto de una intervención de Dios. En el Evangelio del domingo pasado señalábamos la novedad de María, la Virgen, en contraste con la anciana Isabel. Entonces el Evangelio quiere reforzar esta idea. El Evangelio de la semana pasada era de Lucas, el de hoy es de Mateo, pero quiere reforzar esta idea, y es la idea de una intervención plena de Dios en la historia. Y de hecho, el Evangelio va a señalar algo que también es bastante frecuente en el Antiguo Testamento. Mateo con toda frecuencia hace alusiones al Antiguo Testamento, enseguida voy a hacer una referencia también a esto, que Jesús será llamado, al que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, Jesús, Yoshua, quiere decir Dios salva. Dios va a salvar en Jesús a toda la humanidad de los pecados. Esto es lo que está señalando el ponerle el nombre. Es decir, Jesús recibe una misión en su mismo nombre, que es la de ser salvador de la humanidad. Y termina, como es muy común en todos los primeros dos capítulos de Mateo,
con una cita del Antiguo Testamento. Así se cumplió lo dicho por el profeta, en este caso, la Virgen dará a luz un hijo. Un texto que es una relectura del texto de Isaías. Isaías dice, la joven dará a luz un hijo, lo cual no dice nada de extraordinario, pero el texto, al traducirse al griego, va a decir, la Virgen va a dar a luz un hijo, con lo cual, obviamente, marca una novedad. El acento fuerte está puesto, y acá también viene otro elemento, en que con Jesús se cumple todo lo esperado. Se cumplen las Escrituras, se cumple esta larga genealogía y las bendiciones empiezan a llegar. Y las bendiciones, que eso es la salvación. La salvación son la llegada de la vida que Dios tiene para regalar a la historia, a la humanidad entera. Y entonces, y acá vamos redondeando esta idea, todo lo antiguo, todo lo esperado, esto es típico de Mateo, que quiere reforzar a su pueblo, a su comunidad, diciéndole, somos los continuadores de todo lo soñado, de todo lo esperado, somos los que venimos a dar vida a Israel plenamente, etc. Bueno, esto se concreta o se empieza a concretar, para ser más precisos, en el nacimiento virginal de Jesús, con el que todo esto va a empezar. Eso es la Navidad. La Navidad no es sino la novedad de que Dios quiere entrar en nuestra historia, de que Dios quiere participar en nuestra historia, que Dios quiere dar vida a nuestra historia, que Dios quiere salvar a la humanidad plena. No salvar porque somos una manga de pecadores, cretinos, malvados, perversos, sino porque Dios quiere llenar de vida nuestra historia. Y entonces, la Navidad puede ser la fiesta en la cual se salvan los comerciantes, en la cual se salvan los vendedores, en la cual se salvan después de la crisis tan profunda que hemos estado y seguimos viviendo. O la Navidad puede ser la fiesta del encuentro de un pueblo que quiere caminar juntos porque Dios nos llena de vida. Y la vida se celebra, la vida se festeja. Por eso esta Navidad que vamos a celebrar nos invita a encontrarnos a todas, todos, todes, llenos de vida. Nos invita a encontrarnos llenos de felicidad, nos invita a encontrarnos llenos del Dios que viene y que no nos deja solos. La historia entera de la humanidad está preñada de vida. También nosotros somos capaces, solamente el ser humano es capaz de preñar la historia de muerte, de violencia, de injusticia, de mentira, de corrupción. Nos invita a ser capaces de llenarla de vida. Ojalá entonces que en esta Navidad sepamos sonreír desde el corazón, sonreír desde los tuétanos, sonreír desde la vida, para que la vida que Jesús nos regala y nos trae se expanda a todos los que nos rodean y sepamos nosotros acercarnos a los que están llenos de tristeza, de dolor o de amargura, para hacerles saber que Dios tiene una vida para regalarles. Que tengamos todos, todas y todes una muy feliz Navidad.